Bueno, a ver. Una de las preguntas que más realizáis y soltáis al universo es si tantos años llevamos avisando del fin de los tiempos, realmente cabe suponer que eso no existe, es mentira, es una vanacia, o sea, no tiene sentido, ¿no? Estar 1000 años, 2000 años, 3000 años, 10.000 años diciendo es el momento, se acaba. Tener en cuenta que el tiempo humano es diferente según la dimensión y el estado de materia en el que te encuentres. No es lo mismo el tiempo para una mariposa que el tiempo para un humano, que el tiempo para una roca, que el tiempo para un río. El tiempo de vida cambia bastante y su percepción de la existencia también. Cuando nosotros estamos intentando avisar y dejar constancia del fin de era, por supuesto que no avisas desde la consciencia de un ser humano, sino avisas desde la consciencia global que existe en el universo, esa energía de luz, de amor, que se puede denominar como Dios. Y para Dios el tiempo no existe. Hace poco estuvimos hablando y dejamos ahí que vuestro tiempo como evolución del ser humano, desde que empieza a comprender que puede tener un hogar, la agricultura, la ganadería, para alimentarse, donde empieza a olvidar sus raíces, ese tiempo es el comienzo del fin. Por lo que he dicho, porque empieza a olvidar sus raíces. Cuando el ser humano se desconecta cada vez más de lo que conlleva intrínsecamente el valor de ser parte de un conjunto llamado Tierra, natural o no natural. Cuando yo digo no natural me refiero a energético, a esos energías que se denominan elementales. Relájate, tranquila, respira. En el planeta Tierra, la consciencia del tiempo no tiene que ver con el tiempo que ha creado el ser humano. El tiempo es medible para el ser humano. En la vida, el tiempo solamente se puede cuantificar en ciclos. Hay energías que están habitando y coexistiendo con el ser humano desde el origen de la Tierra, energías que al no ser vistas no son creídas, y cuando no se creen se olvidan, y cuando se olvida nos desvinculamos, y al desvincularnos de esas energías perdemos parte de toda nuestra identidad y perdemos parte del sentido de la unión y de pertenecer a un mismo sistema, el sistema de vida de la Tierra planetaria. Por eso, cuando decimos que el fin de los tiempos está aquí, es porque el fin de los tiempos empezó cuando el ser humano empezó a olvidar que era parte de un sistema de unión con un planeta donde todos los habitantes coexisten en equilibrio y armonía, donde unos son parte de la vida de los otros. No puede haber gacelas sin leones,
Los leones dependen del alimento de las gacelas y las gacelas dependen de los leones para equilibrar su ecosistema, donde los leones comen a los más débiles o enfermos para que así haya un equilibrio. Es el ecosistema. El ser humano ha olvidado esa unión, esa coexistencia, esa supervivencia y ha irrumpido de una forma peligrosa en la creencia de que ellos son los creadores y dueños de la vida. Dicho es, por ejemplo, el concepto tiempo. El concepto tiempo para el ser humano es medible y lo manipula cuando esto no es así, no es real. A la vez que el ser humano va olvidando la esencia, el tiempo de la fin va acercándose, porque el fin de era ocurre cuando el humano reniega y olvida su esencia perteneciente al planeta Tierra. Es separado o se separa de lo que realmente es. Ahí comienza su fin, su declive, su destrucción. Y su destrucción no habrá que hacerla, ya él mismo lo hará. Porque al no vivir en equilibrio, el desequilibrio hará que enferme. Y si enferma, aparece ya el fin. El hombre en esta época está enfermo. Cuando nuestro cuerpo biológicamente tiene una parte enferma que puede llegar a destruir el complejo del cuerpo humano, lo que hace es que hay una batalla contra esa zona, llegando incluso a veces a soltarse de eso o desprenderse. Imaginemos un ejemplo muy básico. Se empieza a gangrenar unos dedos. Si no los rompes, los quitas, los amputas, esa gangrena irá recorriendo el cuerpo hasta matarlo. Por consiguiente, el cerebro, que es el motor que rige y regula el conjunto de todo el cuerpo, hará todo lo posible para dar la orden de amputar ese miembro que hace que el cuerpo en general, como unión, como un sistema coexistente, unificado y armonizado, no desaparezca. Pues eso está ocurriendo ahora con el planeta Tierra. El ser humano se ha gangrenado, se ha enfermado. El planeta Tierra, para no ser destruido, debe de quitar ese espécimen, esa parte molesta que puede hacer que peligre todo el planeta. El ejemplo creo que es bastante básico. Por eso ahora en estos momentos cambiar la consciencia de la visión, de lo que somos, que solamente somos parte de un conjunto, de un planeta, que debemos de vivir en consistencia, que debemos de vivir en armonía, que debemos de cambiar nuestra forma de ver, de sentir y de actuar, es importante, porque si no, el conjunto, la unión de un planeta extirpará la zona afectada que pueda hacer peligrar su existencia, en este caso el ser humano. Hemos dicho antes que todo es cíclico, el tiempo es cíclico, la Tierra es cíclica. Por eso, en su momento en que ella está más débil, porque tiene que haber un cambio regenerativo de todo el concepto de vida, para ella es más apremiante deshacerse del miembro que está enfermando, contaminando y destruyendo la integridad de su existencia. Y si sois un poco espabilados, estas palabras no caerán en vacío, pues precisamente es algo que se puede sentir, ver y llegar a la conclusión sin tener mucha inteligencia. Ahora, otra cosa diferente es el llevarlo a cabo, el ser consciente, el darse cuenta, el educar a nuestros niños para que esto cambie y este paradigma de unidad
de integración, de armonización, sea posible y se haga y se realice en este planeta antes de que se decida que lo enfermo desaparezca, se extermine. Porque también se os puede asegurar que antes de que el planeta caiga, caerá ese miembro, que es el ser humano, que está enfermo, porque es la parte más débil, más pequeña. Y que, si somos sinceros, el ser humano es un apéndice, no forma parte de la estructura de las energías que forman el planeta. El planeta necesita agua, necesita el calor de la tierra, necesita los animales y las plantas, pero el ser humano no aporta, no es un nutriente del planeta, es algo que está habitando en él como un invitado más, pero no es el planeta Tierra. Las energías que dijimos antes y hemos comentado antes, esas energías que se pueden llamar o denominar elementales, están todavía trabajando, moviéndose e intentando equilibrar a través de los elementos, a través de las fuerzas de energía, mantener las redes que hacen posible que el planeta aguante, se sustente y cambie el proceso de otro ciclo. Todo está en movimiento, todo está pasando al mismo tiempo y os puedo asegurar que el ser humano no es primordial. Por decirlo en vuestras palabras, tampoco es esencial, es desechable. Lo único que es importante es la esencia, o lo que llamáis el alma. Y eso no está vinculado al ser humano, sino que el alma usa al ser humano. En cuanto se destruya o se evolucione el ser humano, las almas buscarán o encontrarán otra forma de seguir experimentando. Quizás digamos que este experimento del ser humano, esta capacidad de poder otorgar a un ser inferior la dualidad de escoger el bien y el mal, no está siendo del todo prolífero, pues nos hemos dado cuenta que el ser humano siempre prefiere el dolor, el sufrimiento, antes que la dicha, la belleza y la bondad. ¿Debemos seguir manteniendo la actividad que estamos realizando de aperturas de conciencia? Siempre hay que intentar salvar el miembro que está dañado. Gracias. Relájate, cálmate, respira. Gracias. Estaba también. Ya que estamos en un puente, vamos a seguir el ejemplo. A veces los puentes asustan porque nos hacen comprender
que tenemos que superar un elemento del cual no tenemos manera de atravesarlo. Entonces el puente nos ayuda a conectar de un lugar a otro sobre ese elemento que nos es ajeno, que a veces nos da miedo, que a veces desconocemos o puede ser peligroso para nosotros. El puente ayuda a cruzar, a unir. Los puentes no solamente existen en nuestro mundo para unir dos orillas que estaban alejadas por un elemento adverso, sino que tienen una función de enriquecimiento, porque cuando las dos orillas se unen, pueden complementarse entre ellas culturas, habitantes, comercios. Está bien. El puente para nosotros son las personas que son capaces de poner voz a nuestro mensaje. Son personas que son capaces de unir dos dimensiones con dos conocimientos diferentes que pueden enriquecerse. Y los puentes a veces asustan porque no sabemos qué hay al otro lado. Hay que tener la confianza de poder cruzarlos. Las personas que utilizamos de puente para poder comunicarnos con vosotros son personas normales, con sus inquietudes, dudas, miedos, inseguridades y vidas personales, que ceden su capacidad de voz para que nosotros tengamos la voz. Son útiles para los dos. Nosotros podemos llegar a comunicarnos y vosotros podéis escucharnos. Al final nos enriquecemos todos. Los puentes deben cuidarse porque esa manera de enriquecer a las dos orillas hace posible que las dos orillas crezcan y evolucionen. En este momento hay muy pocos puentes capaces de poner voz a los que estamos del otro lado. Nosotros solamente queremos llegar, dejar mensajes. Parece que siempre hablamos de lo mismo, de la unidad, del amor, del respeto, de la tolerancia. Somos monotema, quizás, pero recordad que estáis de prestado en un planeta donde precisamente el respeto, la tolerancia, la unidad hace que los seres que lo habitan puedan continuar su ciclo de vida. Curioso, ¿verdad? A veces las palabras son lógicas y son coherentes, pero como no gustan, las banalizamos. Y lo que más banalizamos, los mensajes más sencillos, son los que realmente importan, porque la vida en sí es sencilla, tiene reglas muy sencillas. La vida, las reglas más sencillas de la vida es vivir, subsistir, comer, alimentarse, crecer, experimentar y morir. Luego, lo difícil a veces es crear sociedades
con unas reglas tan absurdas que van en contra de lo natural. Y ahí se complica la vida. Pero eso no es vida. Eso es convivencia social. Eso son leyes creadas por unos humanos para unas sociedades humanas, para unos complejos de vida humanos. Pero la vida es otra cosa. La vida es un ciclo. En base a estas leyes absurdas creadas por los humanos, basadas muchas veces en puentes, en mensajeros que estuvieron ahí intentando cambiar la forma de pensar y crear una nueva vida, una nueva fe, una nueva creencia, un nuevo paradigma más llevadero en torno al ciclo de la vida terrestre. Esos puentes, esos seres han sido mancillados, maltratados, mal interpretados, creando muchas de las ideologías y creencias que todavía han destruido más la naturaleza divina del ser humano. Esas creencias, divinidades, llamémoslo, o religiones, han derramado sangre de inocentes. Y la sangre tiñe la tierra. Sangre inútil, muertes inútiles, basadas solamente en una creencia irracionalmente antinatural. Ya es hora de respetar también el proceso de la muerte, porque la muerte es sagrada, la muerte es un fin de ciclo de un ser que ha experimentado. ¿Quiénes sois vosotros para, en base a unas creencias de poder, de manipulación, de ganancia de vuestras propias ideologías, matar y destruir vidas? Es absurdo. Realmente la locura que está llevando al ser humano en estos momentos es tal que nos preocupa en qué derivará las muertes de tantos inocentes. Esas almas que a veces no han sido capaces de experimentar su proceso, su ciclo, su vida. ¿Y qué pasa con estas almas? Cargará en el peso de la justicia de los ciclos vitales. ¿Cómo poder explicarlo en palabras? Las almas de los animales, de las plantas, también tienen almas. La vida en general, esas conciencias, esas energías, tienen unos procesos vitales dentro de su condición. Si ellas se dedicasen a quitar la vida a otros, el peso de esa alma no podría seguir evolucionando. Quedaría atascada sin validez.
en una muerte energética. Las personas que se dedican a cortar la evolución de otros seres, sus almas pesan tanto que están destinadas a quedar atrapadas en un proceso muy complicado de explicar ahora, donde tardarán bastante en poder liberarse del peso para poder continuar su proceso evolutivo. Esto quiere decir que todas las personas que esas muertes inocentes, hay un castigo, no es un castigo. Es lo que comúnmente o vulgarmente conocemos en la Tierra como un karma, ¿no? He explicado de una manera. Pero es el peso de esas almas las que no evolucionan, las que tardan en seguir el camino hacia la luz, hacia el amor, hacia el proceso de unificación. Y eso lo vemos mucho en este cruel panorama existencial terrestre. Tranquilos, vuestras almas son puras. Sufrís, lo sabemos. Sufrís porque parece que cada acto de conciencia y bondad que realizáis es intentado apagar, ensuciado y mancillado. Pero no es vuestro cuerpo, vuestra vida mundana la que tenéis que tener presente, sino es vuestra alma, vuestra conciencia, vuestra esencia. Eso es lo que verdaderamente importa. Esto es un paso nada más. Pero un paso que debería ser una experiencia diferente. Un paso que debería ser una experiencia de vida, no una crueldad, una maldad. Esa es la diferencia. Y debido a la escasez de puentes con la que contamos, perdóname la expresión, que no encuentro las palabras más acertadas, pero ¿cómo podemos llegar a ser esos puentes tan necesarios en estos momentos? Simplemente confiando, abriendo el corazón. Tenéis mucho miedo y el miedo es natural porque vivís en la crueldad, vivís en la maldad. Realmente pocos actos de bondad, de consideración hay, porque muchas veces están teñidos de una intención. Pero si en un momento dado dejáis el miedo, vuestra voz es nuestra voz. No os preocupéis de lo que dirán, no os preocupéis de a cuántas personas llegarán. Lo importante es decirlo. ¿Qué consejo nos podéis dar para los tiempos en los que corren? Los que ya os hemos dado. El más difícil es uniros, ser hermanos. Pero el siguiente es estar tranquilos, respirar, porque este proceso solamente es un proceso. Lo que importa es que continuéis el camino hacia una conciencia, una liberación, hacia la unidad, donde cuando
por fin dejéis este caos, será la luz y comprenderéis perfectamente todas estas palabras. Ahora mismo, hasta en las ciudades más oscuras, sucias y contaminadas, hay rincones de luz. Nuestros hermanos, pájaros, insectos, animales domésticos, todos han conseguido darnos un poco de calma en la oscuridad. Si podéis salir de esas ciudades contaminadas, perseguidas por el caos, por la destrucción, por la violencia, aunque fuese una vez de vez en cuando, ya con eso tendríais el suficiente alimento a vuestra esencia, a vuestra conciencia, a vuestra alma, esa tranquilidad para alimentarla e ir aguantando. Pero sobre todo, tranquilidad solamente es un proceso. La vida es dadora, estamos siempre pendientes, vuestros ancestros, vuestros antepasados. Hay como unos pequeños hilos de conexión donde en los momentos más oscuros nos hacemos más visibles. No estáis solos, simplemente que no nos veis y el miedo hace que no nos sintáis, pero estamos. Muchas muertes, mucha sangre derramada y aún se tiñirán los cielos de rojo y las aguas. El viento olerá a podrido, pero aún no es. Y cuando sea, solo confiar en que cuando hay un corazón abierto, tranquilo y sereno, será capaz de ver un rayo de luz en las nubes oscuras, será capaz de encontrar un agua potable en la suciedad, será capaz de encontrar siempre otra mano que le ayude a caminar. Gracias, gracias. Sí, Vale. pues el consejo este, te digo, con el que más trato tuve fue con el coronel, con el que llamamos coronel, que no es un coronel, por favor, pero que era de la familia de los Dracos y era como responsable, la dama del agua, que es muy dulce, su forma no es invasiva, es como si pidiese siempre, se moviese a través de ti de una manera sutil, despacito, sin que tú la notases, aunque tú no estás, pero ella está ahí. Y luego es un ser que es como más bajo, así con tonos verdosos, eh, que era como también como muy anciano, ¿vale? Y este ser anciano también tenía una forma de hablar como muy pausada, muy lenta, pero hoy solamente siento 5. A ver, llegamos aquí porque fue como una necesidad, un mandato, ¿no? O sea, tienes que estar. Quizás ya está todo dicho, no hay mucho más que recalcar.
pero sí la premura de hablar con más claridad y más contundencia para que de una vez ya por todas se tome la conciencia de respetar nuestra esencia y la urgencia de mantener lo que nos queda. Es muy importante mantener la vida del planeta. Sabemos perfectamente que somos prescindibles, que estamos enfermos. Lo sabemos. Ahora que nos lo queramos creer es otra cosa diferente. Pero es cierto, no hay nadie que con un poquito de inteligencia no se dé cuenta de ello. Pero sí es importante recordar una vez más el cuidar las energías que están para mantenernos. Cuando una persona está enferma, se le coloca en una cama, se le cuida, se le limpia, se intenta darle una alimentación adecuada, llena de nutrientes, para que su cuerpo recupere. Todo eso lo entendemos, pero no lo hacemos. Vemos cómo nuestros ríos se contaminan, cómo nuestras nubes desaparecen, cómo los árboles mueren una y otra vez porque el oxígeno y el aire está viciado. ¿Para qué? Para construir más edificios, para construir más monumentos. ¿Y de qué os van a valer los edificios y los monumentos si no tenéis agua, si no tenéis aire, si no tenéis árboles, si no hay animales? ¿Realmente os valen para algo? ¿Para vivir? ¿Qué vida es esa? Una vida artificial. O sea, construís el aire, construís la comida, construís el agua. ¿Realmente eso es vivir? Eso no es vida. La vida que se conoce en el universo. Y os puedo asegurar que en el universo también hay batallas, no guerras, hay batallas. Batallas donde los más fuertes quieren dominar a los más débiles, batallas para conseguir mejoras. Pero precisamente las batallas que hay en el universo son de los seres que han destruido su mundo. ¿Queréis ser lo mismo? ¿Queréis estar dependiendo, destruyendo, ser destructores? ¿O queréis ser creadores? Hay una oportunidad. Claro, eso no compensa. Y que un miserable ser humano lo haga contra todos los millones que tenéis. ¿Para qué? Así, de esa manera, a ese uno se le domina con el ¿para qué? No, jóvenes, todavía sois muy jóvenes, tenéis muy pocos años de vida, o sea, sois jóvenes, tenéis que cambiar, sois como adolescentes todavía, adolescentes que piensan que están en el flor de la vida y os quedan muchos años para evolucionar. Todavía os quedan muchos años para evolucionar y debéis de empezar a hacerlo y debéis de empezar a tener la coherencia, la sensatez de cuidar lo que tenéis, porque si cuidáis lo que tenéis, os puede durar mucho. ¿De qué vale ir a explorar, a batallar, a destruir cuando tenéis un paraíso? Por supuesto que se está planteando
la eliminación de un ser que solamente destruye, que es cruel, que mata por placer. Hombre, es nocivo. No se puede permitir esto. Pero claro, la ley del libre albedrío nos dice, hay que respetar. Pero, ¿cómo vamos a respetar? Entonces tenemos que poner límites. ¿Y cómo ponemos límites? Haciendo que la naturaleza se vuelva en contra, que limite. Bueno, pues aparecerán rugidos de la tierra, aparecerán tormentas en el cielo, aparecerán crecidas de agua, precisamente para limitar al ser destructor. Una batalla de supervivencia. De esa batalla, los seres, ese uno que cuidaba ríos, ese uno que admiraba la vida, ese tendrá posibilidades, porque irá a favor de la corriente naturaleza. Pero enfrentarse a una entidad natural como es un planeta, tenéis pruebas de energías nocivas que cayeron por ciudades, que murieron miles y miles de personas y que la vida sigue ahí. Animales que se han acostumbrado, vegetales que se han adecuado a esas circunstancias y la vida sigue ahí. Pero los humanos no. Ahí tenéis la prueba de lo frágiles que sois. Pero aún así y todo, seguís sin comprender la importancia de cuidar el entorno que tenéis. No lo sé, porque el futuro lo escribís vosotros en el libre albedrío, si tendréis posibilidades, pero algunos yo creo que sí, algunos lo tendréis, porque comprenderéis que lo importante es la continuidad de la conciencia, de lo que lleváis dentro de esa semilla. Y si transmitís esas semillas de respeto, de armonía, por consiguiente las nuevas generaciones ya serán diferentes a vosotros y podrán vivir en un planeta tan rico, tan hermoso como el que tenéis. Y con el debido respeto, ¿cómo podemos transmitir para que esas semillas puedan germinar cuando esos oídos no quieren escuchar? A ver, tenéis que tener en cuenta que vivís en una era caótica, de caos, de miedo, de destrucción, de egocentrismo en el sentido de que os creéis el ombligo del mundo. Entonces, difícil es hablarle a los tontos y a los idiotas. No os van a escuchar, por supuesto. Pero a lo mejor, entre toda esa amalgama de mentes destructivas, crueles, puede que alguno encuentre una chispa y diga, pues esto me resuena. Por desgracia, en vuestra evolución, siempre ha habido mártires que en defensa de sus creencias ofrecieron su muerte como si fuese la prueba definitiva de que lo que decían era real. Nosotros os decimos, no morir, vivir, porque la prueba de lo que estamos diciendo real está en la vida misma. Y cuando os vean vivir, disfrutar, sentir la naturaleza, fluiros en ella, uniros en ella, entonces será la demostración de que esas semillas sí valen. Por favor, cambiar esa forma de pensar. ¡Ay, me sacrifico y así demuestro que lo que digo es verdad! Ay, me gusta el humor, ¿sabes? El humor y la risa en mi planeta es así. Pero no es cierto. La única prueba
de que esto es verdad, es la vida. Vivir, disfrutar, reír, cantar. Es que es la alegría. Tú no oyes a los pájaros cantar, muchacho. Por supuesto. Tú no oyes a los peces que hacen ruido cuando salen del agua. Esos son cantos. Tú no oyes al aire silbar entre los árboles. Tú no solo oyes ni ves a los árboles moverse. Eso es el baile, la danza. ¿Tu corazón no bombea? Pues entonces está danzando. Es voz, es música, es sonido, es alegría. Es vida. Entonces, ¿cómo vas a demostrar que esas semillas son válidas? Viviendo, disfrutando, mostrando la tranquilidad. Tu ejemplo. Es ser faros, lo que nos dijiste hace tiempo. Bueno, tenéis que ser faros, pero faros de verdad, que alumbran. Ya. Mira, los faros solamente alumbran cuando hay oscuridad, cuando no se ve, cuando hay niebla, cuando hay tormentas. Es curioso, ¿eh? No ser faros. Cuando hay sol, los faros no valen para nada. Tiene que ser un faro que alumbre día y noche, obviamente, ¿no? Ser puentes. Puentes. Los puentes unen. Vale. Dar la mano. Extenderla como si fuese un puente. Que la quieren coger. Bien, que no la quieren coger. Bueno. Porque al final, en la oscuridad, la luz, si estás asustado, no se ve. Pero los puentes te ayudan a cruzar. Para mantener esas redes que nos comunicasteis antes, debemos seguir focalizándonos como hacíamos antiguamente. O sea, trabajando esos puntos, que no encuentro las palabras, perdón. Sí, entiendo. Armonizando, saneando. Realmente la vida ahora mismo ya está por encima de vosotros. Pero sí visitarlos, darle vida a los elementales que están ahí, que os están siendo fuentes, ofreciendo el cambio de energía. Decirles, estamos aquí, aunque no te veo, aunque no te escucho, aunque no te siento, sé que estás ahí, creo en ti. Creer. 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 Y para creer, a veces hay que visitar, acercarse a esos seres, a esas energías que están cogiendo fuerza y decirles, creo en ti. Y a ver qué ocurre. A lo mejor hay sorpresas. Claro, no se trata de hacer nada, sino simplemente llegar y con tu buena vida o tu buena vibra, ya está. Es una manera de decirle, hola vida, aquí estoy, te respeto. Hermosas palabras. Eres sabio, jovenzuelo, eres sabio.